En el año de 1798, un clérigo anglicano con pretensiones de economista le plantea a la humanidad lo que hasta entonces ha sido un difícil dilema. Se trata de Robert Malthus y lo que nos dice en términos muy sencillos es lo siguiente: las poblaciones tienen la capacidad de crecer geométricamente, mientras que la producción de recursos alimentarios que sostienen a esas poblaciones lo hacen solo de forma aritmética. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que se podría generar entonces una especie de ciclo perverso para las sociedades. Estamos hablando en cualquier momento en donde se dé un progreso o un aumento en la producción agrícola, eso conllevaría a un crecimiento de la población, llevaría eso también entonces a una presión sobre más recursos y luego entonces como resultado una vuelta a la pobreza. Tenemos una proposición cíclica en este sentido desde un punto de vista económico para lo que serían las sociedades. Por supuesto, hemos enfrentado eso que se conoce como la trampa de Malthus de diversas maneras. Lo hemos enfrentado con las consecuencias de las revoluciones industriales que hemos tenido en muchos países del mundo. Lo hemos enfrentado también con transiciones demográficas. Tenemos situaciones en donde las sociedades más afluentes han reducido su natalidad. Además de ello, tenemos fenómenos migratorios globales que han compensado carencias en diversos puntos del globo y además de ello tenemos una innovación tecnológica continua. Todo eso es cierto, pero Malthus y su dilema y su trampa siguen presentes para la humanidad, porque las hambrunas y toda la cantidad de consecuencias que puede traer la superpoblación son fenómenos que, si bien hemos superado en gran medida, todavía pueden verse en varias partes del globo. Acá en Bibliópolis nos enfrentamos al texto, lo analizamos y contamos con su compañía para poder discutir mayores pormenores. Por favor, acompáñenos. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente famoso. Lo ha oído usted seguramente citar. Alguna persona lo habrá nombrado. A mí me parece que es uno de esos libros que muchas personas recuerdan, pero pocos se han leído. Y es imprescindible discutir un poco, cuando menos, el trasfondo de lo que pretende y el contexto en el que fue producido. Y se trata de este trabajo. Lo presento ya. Fíjense ustedes, ahí está. Es el primer ensayo sobre la población escrito por Robert Malthus. Thomas Robert Malthus sería el nombre completo. Esta edición de Alianza tiene además la bondad particular que tiene una presentación de John Maynard Keynes, el economista británico. Es una de esas ediciones de bolsillo. Yo la recomiendo ampliamente porque además de muy buena, es muy económica. Entonces puede usted acceder a esto, a discutirlo, si este tema le interesa en particular. Malthus, para darles rápidamente unas coordenadas, es un sujeto que viene de una familia, y así lo explica Keynes muy bien en ese ensayo, es una familia en cierto ascenso económico desde hace unas 2 o 3 generaciones. Él nace en 1766, muere en 1834, es decir, el tipo vive como unos 68 años más o menos. Y lo interesante, a pesar de que muere en el siglo XIX, es que mucha de su gran fama se debe a estar impregnado del espíritu del siglo XVIII, por muchas razones que vamos a tratar de dilucidar. Él estudia en la Universidad de Cambridge, lo cual revela sobre todo que su familia tenía los medios para que pudiese hacerlo. No se accedía a una educación de ese nivel si la familia no tenía algunos medios importantes. Entonces, en el caso de él se puede vindicar ese tema. Y es muy interesante, repetimos, porque es una obra de juventud. Este llamado primer ensayo sobre la población no es en ninguna manera una idea muy novedosa. Ya otros habían apuntado un poco en el sentido de lo que trata de explicarnos Malthus acá. Y tampoco se puede decir que es un economista genial, ni que está promoviendo algún tipo de revisión sobre la historia muy particular. No, Malthus lo que hace es tratar de sincerar algunos términos. Tuvo debates con personas de su época, algunos de los cuales le superaban claramente en intelecto, pero él era bastante constante en sus ideas. Y este ensayo, que es una obra de juventud, digamos que toca una veta dorada, es decir, toca una veta que hay que discutirla permanentemente porque se trata de una de esas metateorías en la humanidad que puede temporalmente ser superada, pero que alude a un problema que ha estado y que nos ha acompañado durante muchísimos siglos, cuál es el caso de la distribución de recursos y el tema del número de población. Entonces, ese balance él lo ataca muy bien. Fíjense ustedes, ya sin hablar mucho, yo quisiera presentarles lo que yo lo pretendo aquí llamar así como Malthus resumido. Lo he puesto en
tres premisas fundamentales que trabaja el libro. El libro tiene 19 capítulos. A veces se hace tedioso porque realmente tiende a repetirse y además originalmente, y aquí Keynes también es de la misma opinión que manejo yo, es que esto pudiera haber sido un ensayo y al principio lo fue, pero dado el éxito editorial que tuvo, él fue ampliándolo y lo hacía expandiendo puntos en los cuales criticaba a personas de su época, lo que decía fulano, mengano, por ejemplo el señor Godwin, él critica a Condorcet, el marqués de Condorcet, es decir, critica a una cantidad de personas allí y trata de elucidar los puntos, pero la base de la teoría es la que les presento a continuación. Lo pongo en pantalla. Fíjense ustedes en estos tres puntos. Tienen ustedes allí. Malthus resumido. Estas son las tesis fundamentales que él plantea en su texto y lo hace prácticamente desde el capítulo 1 al capítulo 2 y dice lo siguiente, fíjense, la población crece exponencialmente mientras que los recursos lo hacen linealmente, es decir, aquí hay una confrontación entre progresión geométrica versus progresión aritmética. Ya voy a entrar en detalle qué es eso, nada de susto aquí con los términos que tratamos de aclararlos rápidamente. Segundo, sin controles preventivos, como por ejemplo retrasar en las uniones de parejas. Recuérdese que Malthus además era clérigo, entonces el sujeto tenía también una impronta religiosa importante en términos del anglicanismo inglés, ¿no? O positivos, las hambrunas o guerras, el crecimiento poblacional lleva a la miseria y a la escasez. Atención, cuando digo positivo, lo que quiere decir es que es fehaciente, que es existente. No estamos diciendo que es bueno, no es positivo de que es bueno. Es positivo en cuanto a que es mensurable, es medible, existe, es patente. Número 3. Las políticas sociales, como las llamadas Poor Laws, o leyes para pobres, podían agravar el problema de potenciales hambrunas y escasez al fomentar el crecimiento demográfico sin resolver la cuestión de fondo sobre la limitación de recursos. Yo pretendo luego darle un poco más de sustancia a esto de las Poor Laws, porque eso es una cosa fascinante, que es el nacimiento de la política social, e Inglaterra en ese sentido nos revela un desarrollo muy interesante, sobre todo porque pie de página todo lo que estoy diciendo. Si nos vamos atrás en el tiempo, un par de siglos antes, tenemos la figura de Enrique VIII, que usted recordará porque seguramente escuchó que el sujeto había decapitado a varias de las esposas que tuvo. Pues eso no es tan importante en términos sociopolíticos. Lo más fascinante fue un sujeto que fue cercano a la corona, llamado Thomas Cromwell. Y Thomas Cromwell es quien produce o quien instrumenta la escisión entre el papado de Roma y la naciente iglesia de lo que sería Inglaterra. Y entonces produce una expropiación masiva de todo lo que eran las propiedades de monasterios y una cantidad de cosas, y lo hace de una manera abrupta. Eso tuvo consecuencias directas rapidísimas. Una de ellas, que la corona se enriqueció de una manera exorbitante. Por eso existe incluso históricamente la figura de un tipo tan mediocre como fue Enrique VIII. Y además de ello, produjo la carencia de políticas sociales. Esos monasterios, esas ramas de la iglesia se encargaban de ayudar a los pobres, de hacer una cantidad de política social, como diríamos actualmente. Y entonces, al eliminarse eso, la corona tuvo inmediatamente que empezar a improvisar. Y a partir de allí, y voy a tratar de mostrarles algunas cosas luego, empezaron a generarse una serie de edictos, una serie de resoluciones y luego de impuestos para tratar de solventar el tema de la pobreza. Entonces, el punto es que Malthus, par de siglos después, se encuentra con el desarrollo de estas llamadas leyes de pobres, que eran importantes como política social, pero que él, dentro de su análisis como economista y del desarrollo que él está viendo, dice, mira, esto realmente lo que hace es que genera enorme cantidad de problemas porque no resuelve la producción de recursos y en cambio sí puede tratar de presionar sobre el aumento de la población. En fin, ya vamos para allá. Otro excurso que quiero hacerles para las personas menos versadas en el tema, estoy consciente que muchos de ustedes saben de qué se trata, pero huelga que hay que explicarlo, es lo que es una progresión aritmética y una progresión geométrica. Lo coloco en pantalla, fíjense ustedes. Aquí está, progresión aritmética y progresión geométrica. Recuérdense que Malthus nos dice, los recursos, es decir, la producción de alimentos, por ejemplo, van aumentando en términos de progresión aritmética, mientras que la población lo hace geométrica. ¿Cuál es entonces el meollo de este asunto? Se los digo acá. La definición de una progresión aritmética, bueno, es una secuencia de números donde cada término se obtiene sumando una constante fija llamada diferencia común al término anterior.
Esto no es mío para nada, esto es una cosa que en matemáticas se conoce rápidamente. El crecimiento es lineal, es decir, aumenta de forma constante. Malthus decía, por darles un ejemplo aquí tomado a vuelo de pájaro, la producción de alimentos crece en progresión aritmética. Por ejemplo, si un campo produce 100 toneladas de maíz en el año 1 y cada año se añaden 10 toneladas más gracias a mejoras agrícolas o más eficiencia en el trabajo o lo que sea, usted tendría año 1 100 toneladas, año 2 100 más 10, resultado 110 toneladas, año 3 100 más 10, resultado 110 más 10, perdón, resultado 120 toneladas, año 4 120 más 10 igual a 130 toneladas y tiene una secuencia que se va generando a partir de allí, 100, 110, 120, 130, etc. La progresión geométrica, en cambio, es una secuencia donde cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante fija, que usualmente se le llama razón común. Y entonces, en el caso de Malthus, él usa el número 2. Y entonces dice lo siguiente, la población crece en progresión geométrica. Por ejemplo, si una población inicial es de 1000 personas y se duplica cada 25 años, eso fue por cierto lo que él le dijo a Benjamin Franklin respecto a los Estados Unidos en ese momento. La razón común sería igual a 2, dice, bueno, entonces la secuencia sería más o menos así. Año 0, 1000 personas. Año 25, 1000 por 2, 2000 personas. Año 50, 2000 por 2, 4000 personas. Año 75, 4000 por 2, igual a 8000 personas. Y usted ve la secuencia allí, 1000, 2000, 4000 y crece exponencialmente. Entonces acá se aclara algo. Como usted puede ver, no hay que ser muy ilustrado en el tema para darse cuenta que lo que Malthus nos está proponiendo es una... pudiéramos decir, un impacto irreversible entre un factor y otro en la medida en que la población aumente. Si no se puede controlar eso, usted va a tener entonces un problema con la distribución de alimentos. ¿Qué está aludiendo Malthus con todo esto? Uno de los grandes fantasmas de la humanidad desde que somos especie, es decir, las hambrunas. Las hambrunas han existido en la humanidad durante muchísimo tiempo, algunas veces por factores medioambientales, la mayor de las minorías, es decir, en casos muy mínimos, en cambio por acciones humanas muchísimo, por invasiones, por guerras, por deliberada ingeniería social, el caso de los comunismos del siglo XX, el caso del Holodomor en Ucrania que le hizo Rusia a los ucranianos y mató a un montón de gente de hambre, el caso del salto adelante en China. Es decir, él viene aludiendo a ese tema y dice, bueno, a menos que nosotros no actuemos de una manera proactiva, podemos tener a la larga sí, situaciones difíciles, sino ya directamente problemas irresolubles en cuanto a la población. Entonces es importante. ¿Por qué repetimos esto? Porque Malthus ha sido denegado por una cantidad de inventos tecnológicos que hoy en día favorecen que no tengamos que pensar de esa manera. Eso se puede decir, pero también es cierto que subyace allí el problema malthusiano y lo hemos visto en diversas regiones más pobres del mundo, en donde, porque digamos algunos sujetos hambrean a la población, limitan el acceso a recursos, la población sigue aumentando. En fin, sigue siendo una variable que hay que tener en cuenta, si bien es cierto que los avances tecnológicos que ha logrado la humanidad hacen que el hambre y las hambrunas sean cada vez un espectro más y más distante. Entonces, fíjense, es importante entender esto. Otro punto que quisiera aclarar acá es un poquito darles el contexto del siglo XVIII, porque Malthus es un hombre de su tiempo, sobre todas las cosas. Y si bien les digo, él muere ya en el primer tercio del siglo XIX, su mentalidad es muy del siglo XVIII. Es un siglo pletórico en inventos, un siglo de muchísimo optimismo en cuanto a la posibilidad de la razón, de la racionalidad humana, de una cantidad de convicciones. Es el siglo además en donde vamos a ver revoluciones copernicanas, el caso de la revolución norteamericana, el caso de la revolución francesa, que plantean para el individuo una cantidad de adquisición de derechos y por supuesto también de deberes en torno a su idea de ciudadano, idea de sujeto activo. Les coloco en pantalla un detallito, varios que puse acá sobre el siglo XVIII de Malthus, que me parece que lo influenciaron y es bueno que los tengamos en mente antes de entrar a la carne ya de este texto. Fíjense ustedes, ahí está en pantalla, el siglo XVIII de Malthus. Y dice aquí, fíjense, lo primero, crecimiento demográfico acelerado en Europa. Aquí hay una cosa que me parece importante aclarar, y es que si bien
tenemos datos imprecisos, porque creo que el primer censo que se hace en Inglaterra o en Gran Bretaña es aproximadamente en 1801. Sin embargo, sí se había sentido un aumento poblacional en un siglo XVIII que prácticamente duplicó la población en Inglaterra y en Gran Bretaña. Entonces, sí hubo un material sensible allí. Además de ello, hubo una baja importante en la mortalidad infantil debido a ciertas mejoras que se iban haciendo pequeñas sobre, esto es en términos generales, porque había lugares donde todavía eso no había llegado a ser tan eficiente y la revolución industrial en cierta manera aceleró y desaceleró algunos fenómenos, pero lo cierto es que la mortalidad infantil, que era uno de los grandes temas para el avance poblacional en términos numéricos, fue un poco controlada, condiciones de higiene bastante mejores, eso es importante también. Además, está, fíjense ustedes, en el punto 2, revolución agrícola y aumento de la población, de la producción de alimentos, lo puse acá. Yo estaba viendo mis notas al respecto porque es importante la situación que se crearon, las situaciones que se crearon en torno a las producciones de maquinarias agrícolas, rotaciones de cultivo, en fin, una cantidad de elementos que dieron a partir del siglo XVIII una potenciación de la producción que en el siglo XIX serían aún mucho mayores, pero ya empezaba a generarse todo eso. Además de ello, en el caso inglés, hubo la privatización de tierras comunales, una cantidad de cosas que empezaron a suceder que tuvieron ese impacto. La urbanización y el aumento de la pobreza sería un poco el revés de todo esto, pero la urbanización tuvo también, y en esto estamos tratando de enfocar el hecho que la revolución industrial produjo centros urbanos en donde se cotejaba pues toda esa cantidad de producción que se hacía con los recursos que venían desde muchas partes del globo. Pues en ese sentido también hubo un aumento de la pobreza, es cierto, pero hubo un aumento poblacional. También está lo que sería la colonización y crecimiento poblacional en América, que recuérdese, antes de la revolución todavía se tenía como territorios ultramarinos que pertenecían a Inglaterra. Entonces eso es importante tenerlo. Insisto, estaba viendo, por cierto, mis notas, porque estoy viendo acá varias cosas que he escrito, cambios en la higiene, con lo que acá dice, aunque la medicina moderna estaba en sus inicios, el siglo XVIII vio mejoras en la higiene pública, que eso es casi siempre lo que tiene directo impacto en la salud colectiva. Hubo medidas de saneamiento urbano, en cuanto a sistemas de drenaje un poco más limpios, en fin, difusiones de prácticas como lavado de manos y cosas así que empezaron a usarse, esa vinculación de lo que luego sería toda una teoría bacteriana que todavía estaba muy en ciernes, pero que luego empezaría a vincularse con los hábitos de higiene y todas esas cosas. Sigo adelante. El impacto de las guerras y las crisis en el siglo XVIII. Esto afectó mucho más a Malthus, sobre todo para la manera de ver el mundo, porque él se daba cuenta de los sucesos que pasaban luego que había habido una guerra, cuando se replanteaba la producción de alimentos y cosas así, porque quedaba una cantidad de territorio abierto y todo ello. Y luego ese contexto intelectual u optimismo ilustrado que pongo yo acá, que sobre todo él empezó a notar y de lo cual era parte él, del siglo XVIII, en los cuales estas personas pensaban pues que la razón se abría camino. Es el siglo de Diderot, es el siglo de Rousseau, es el siglo de Hume, es el siglo de la gente poderosísima intelectualmente que sentía que el progreso y la idea del progreso podían cambiar definitivamente. Es decir, que se podía dar una idea de progreso ya en términos felices, positivos, buenos para la humanidad. El progreso no siempre fue visto así. Si usted hoy en día comparte con algunos de nosotros una idea de que el progreso, que mañana tiene que ser mejor que hoy, pues esa es una idea que además de irracional, porque no existe fundamento lógico para pensar así, sino nada más el deseo de que uno pueda tener, esa idea no siempre estuvo anclada, no siempre se veía en la historia de la humanidad que mañana iba a ser mejor que hoy. Mucha gente, al contrario, tendía a ver una degeneración en la idea del progreso, es decir, que lo que viniese, sea lo que fuere, no iba a ser tan bueno como lo que ya se vivió. Y además había también ideas de teoría cíclica sobre el progreso y toda una cantidad de cosas de las cuales Malthus mismo no está tan alejado. Entonces es importante ver todo ello. Tengo acá entonces ya para entrarles en materia, déjenme ver cómo va el tiempo. Creo que tenemos unas posibilidades, puedo seguirlos poniendo con algunas de mis notas que son importantes, creo yo, porque a mí esto es un texto que durante mucho tiempo me ha preocupado porque, les digo, y aquí viene otro pie de página, si usted hoy en día escucha, por ejemplo, estos sujetos alarmistas y apocalípticos sobre que en cuanto a que el planeta se va a quemar, estamos en un calentamiento global, eso es relativamente nuevo. Hace unas cuantas décadas
Esos mismos alarmistas no tenían ese tema, tenían el tema de la superpoblación, tema con el cual agobiaron a muchas personas hasta que nos dimos cuenta que por las revoluciones tecnológicas que estaba dando la humanidad, más una cantidad de conocimiento en términos de cultivos, en términos de fertilizantes, en términos de tecnologías, podíamos alimentar la población que el planeta tuviera y quizás incluso mucho más de ello, al punto que había países, como durante mucho tiempo los Estados Unidos, que le pagaban a sus granjeros para que no cultivaran, porque si no los precios se iban a ir al suelo, porque la producción de la cual eran capaces era enorme. Entonces, en esas épocas, y estoy hablando hace unas cuantas décadas, se le alarmaba a la gente, decía, bueno, va a venir un momento de grandes hambrunas y la gente sigue aumentando. Y hubo países, como en el caso de China, que empezaron a tener la política de un solo hijo, lo cual entonces les llevó a la situación actual, es decir, que tienen una reducción poblacional que es bastante compleja y difícil de revertir, para no hablar de casos extremos como el caso europeo, en donde se ha visto que la natalidad es recesiva en relación al crecimiento de la población. Entonces, eso plantea unos nuevos dilemas que Malthus no pudo ver de ninguna manera. Y ahí voy a otro punto antes de darle la palabra al texto, que es un resumen que he hecho acá y se los coloco en pantalla. Fíjense ustedes, está allí. 4 argumentos a favor de las ideas de Malthus. Es decir, si yo tuviese que ser el abogado del diablo, ¿qué diría yo en lo cual Malthus tiene o pudiera tener razón? Lo primero, la escasez de recursos localizada en regiones con alta densidad de población sí lleva, por supuesto que lleva a grandes problemas. Puede llevar a hambruna, puede llevar a enfermedades, etc. Límites ecológicos y presiones derivadas por superpoblación. Esto se ha visto, incluso se ha discutido en el llamado territorio del Sahel, en donde se ve la desertificación. Algunas personas dicen que esto sucede por factores del calentamiento global. Esto se puede discutir, pero lo cierto es que los límites ecológicos pudieran generar presión en esto. La persistente desigualdad socioeconómica es un factor de control malthusiano en cuanto a que limita los crecimientos de la población o puede limitarlos. Los conflictos y la inestabilidad son factores también de control impulsados por la población. Entonces las guerras, toda una cantidad de cosas que pueden allí aliviar el crecimiento poblacional, aliviar en el término, por supuesto, absolutamente neutro de la palabra, no estoy dándole connotaciones morales. 4 argumentos en contra de Malthus, bastante arguidos y bastante conocidos. Casi cualquier economista ha trasegado esto. El primero, bueno, los avances tecnológicos en la producción de recursos y de alimentos quitaron el fantasma de las hambrunas, no lo han eliminado completamente, pero lo redujeron, de tal manera que los países que hoy en día sufren hambruna es casi siempre porque tienen regímenes políticos asesinos o regímenes políticos que deliberadamente instrumentan las hambrunas en la población o sobre la población. Transición demográfica global y disminución en las tasas de fertilidad. Es una cosa que Malthus ni siquiera se le hubiese podido ocurrir, es decir, que los países que iban a tener una bonanza económica sostenida iban a empezar a tener natalidad recesiva, como les decía, iban a tener reducciones importantísimas en ese sentido de su población. Casos extremos actuales, caso de España, caso de Italia, países que, o Japón, países que de no tomar medidas contundentes van a ver una reducción en su población y por ello mismo en su capacidad económica bastante importante en las décadas por venir. Número 3. Crecimiento económico y reducción de la pobreza, es decir, que la pobreza podía ser trabajada, que el crecimiento económico, aquí hay unos debates, por cierto, pie de página entre David Ricardo y Malthus en su época y otras personas con las cuales Malthus, como les decía, quizás no era el lápiz más afilado de la cartuchera, era un hombre bastante práctico y que él tenía sus criterios allí sobre eso que él llamaba demanda efectiva y trataba de explicarlos con argumentos más o menos sólidos, hay que decirlo, pero no pudo o no lo trató bien la posteridad en cuanto a que nuestro siglo y el siglo XX también fueron pródigos en capacidades de producción que aumentaron y eso a pesar de cualquier variable movida en la población. Es decir, es bien interesante eso. Y luego el comercio global. Piense usted en la globalización y la distribución eficiente de los recursos, cosa que también aporreó mucho la teoría en cierta manera simplista de Malthus. Sin embargo, repito, Malthus tocó una veta, esa veta está viva, esa veta acompaña a la humanidad desde su origen y si bien hemos podido capear el temporal durante mucho tiempo, eso puede ser una realidad para la humanidad si no se sigue
tomando en cuenta como lo importante que puede ser. Y hay una cosa, como les decía, que Malthus renace cada tanto. El último que yo recuerdo así más o menos seriamente sería Paul Ehrlich, que tenía un libro que se llamaba algo así como La bomba poblacional, una cosa así, en donde se arguían elementos, y también los ecologistas contemporáneos han tomado ese guante en cuanto a que el crecimiento demográfico agota recursos naturales, también, bueno, la degradación medioambiental que les decía. Me viene siempre la cuestión del Sahel, eso que llaman el cinturón de África, que divide el África sahariana y la subsahariana, ¿no? Esos países del medio allí que están colocados. El cambio climático también, que es una cosa que pretenden muchos hacer ver como una variable definitiva. La desigualdad socioeconómica y las trampas de la pobreza, conflictos impulsados por la población, por los recursos que se puedan dar. Esos son, digamos, argumentos que pudieran tratar de modernizar lo que dijo Malthus. Con eso creo que tengo más o menos todo. Puse algunas notitas mías acá de pensadores contemporáneos que Malthus contradijo o se apoyó en ellos, o que luego ellos le contradijeron. Están, por supuesto, sus diatribas contra Condorcet. Condorcet creía en la posibilidad del progreso humano de una manera distinta. Él lo contradice acá en su texto. También está William Godwin. Ellos aquí él discute mucho sobre Godwin. Ahí está aquello Godwin hablaba mucho del comportamiento racional. Estaba un poco ebrio Godwin de todo lo que era esa racionalidad del siglo XVIII, lo cual es comprensible. Y entonces él decía, bueno, el comportamiento racional sumado a instituciones equitativas van a eliminar el sufrimiento y la pobreza a pesar de cualquier crecimiento poblacional. Es decir, el sujeto tenía una fe en el futuro y una idea parecida a la nuestra sobre el progreso. Iba a venir una solución, iban a venir cosas que pudieran parecer imprevisibles, pero que podían aliviar el sufrimiento humano. También está, bueno, David Ricardo, John Stuart Mill. Hay una rama sobre Malthus que pende en el siglo XIX que no le ha tratado bien, y es que Malthus, con su texto, influenció a mucha gente, porque su argumento es sólido. Repetimos, es sólido sobre todo en ciertos momentos, no tanto en el nuestro, pero vistos con los ojos de comienzo del siglo XIX, cuando fue leído por John Stuart Mill, cuando fue leído por Charles Darwin. La teoría de Darwin de la evolución toma mucho prestado de Malthus en cuanto a que él ve la superpoblación como uno de los acicates para la fuerza evolutiva, para resolver dilemas. Recuérdese que Darwin siempre planteaba que las especies tenían una presión por adaptarse al medio, y una de las maneras de adaptarse al medio es buscar una producción eficiente de recursos a pesar de la posible escasez. Entonces, allí todo ello. Pero también estuvo en manos de otros pensadores de lo que sería aquello del social darwinismo, y mucha de la aplicación de Malthus terminó influenciando incluso los estudiosos de la geopolítica en el siglo XIX. Cuando usted escucha gente que le habla de términos como el Lebensraum, es decir, el lugar de vida, y todas esas cosas que tuvieron infaustísima resonancia en el siglo XX con el nacionalsocialismo y otra cantidad de sujetos extraviados, tienen en su origen la idea malthusiana del conflicto entre superpoblación o crecimiento de población y el manejo de los recursos. De manera que, como usted puede ver, Malthus es, queriéndolo o no, la piedra basal de una cantidad de argumentos, algunos bastante fuertes y desagradables como puedan ser, pero que tienen que ser discutidos. Entonces, fíjense, terminé hablando yo de geopolítica de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y todo el origen de aquello con una cantidad de pensadores, incluso Mackinder y un montón de gente. Allí también les llevé a la parte del social darwinismo y la propia influencia en Darwin, es decir, una cantidad de factores. Todo basado en esa ecuación importante que Malthus, de una manera bastante sencilla, diagrama. Los alimentos crecen de forma aritmética o de progresión aritmética, mientras que la población lo puede hacer en términos geométricos. Entonces, ahí está ese punto. Estoy viendo ya mis notas para cerrar todo esto. Les puse acá, esto es una reflexión mía, yo puse acá nuestra idea de progreso es lineal y es antihistórica, porque no tiene muchos paralelos en la historia. No fue siempre visto así el progreso humano. No había esa fe en la tecnología como la podemos tener hoy en día muchas personas. Malthus admite también que otros han explicado lo que él aquí escribe. Él no trata de ser especialmente novedoso. Él alude con muchísima generosidad, por ejemplo, a Adam Smith, también a David Hume, entonces, esos sujetos que son parte de la llamada ilustración escocesa, ¿no? Sujetos brillantísimos en la historia.
Y además es muy interesante porque les decía, el texto tiene 19 capítulos. Algunos se hacen un poquito repetitivos porque él además se pone a hablar con sujetos que hoy en día tienen muchísima menos relevancia. Habla de Godwin y una cantidad de cosas, contradice lo que ellos hablan y plantea. En realidad, como bien dice Keynes, esto hubiera podido ser prácticamente un ensayo mucho más breve, pero por éxito editorial se fue ampliando y le fue agregando capítulos y capítulos y capítulos. Lo más interesante, creo yo, está al comienzo, son los primeros 5 o 6 capítulos. De hecho, él se permite, y esto es una apreciación muy personal, cuando él habla en el capítulo 3, él se pone a elucidar un poquito en términos históricos y empieza a hablar de las sociedades aborígenes, las sociedades nómadas, las sociedades de pastoreo, y entonces ahí introduce una especie de teoría del desarrollo histórico y dice, bueno, las invasiones costaban muchas vidas, es cierto, lo hemos visto, pero se hacían por captar nuevos recursos y luego la abundancia de esos recursos y los aumentos en la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, eso compensaba toda la anterior pérdida de vidas. En fin, él se permite hacer todo ese tipo de observaciones. Creo que ya puedo darle la palabra al texto, no los abotago más con mis reflexiones. Vamos a ver cómo estamos. Tenemos ya para un par de minutos y entro directamente con el prólogo del economista John Maynard Keynes, que también vinculado a Cambridge, pues le hace honor a este antecesor suyo y de hecho creo que lo llama el primer economista, el primer economista de Cambridge, Robert Malthus. Primero no en calidad, sino seguramente en términos numéricos. Fue el primero que hizo economía de una manera consuetudinaria, seguramente. Lo cierto es que dice lo siguiente acá. Habla un poco de la genealogía del sujeto y dice en 1759 Daniel Malthus había adquirido una pequeña y elegante residencia cerca de Dorking, conocida por el nombre de Churchgate Farm. Y empieza a hablar allí. Dice, allí el 13 de febrero de 1766 nació Thomas Robert Malthus, su segundo hijo, el autor del ensayo en el principio de la población. Cuando el niño tenía 3 semanas, el 9 de marzo de 1766, dos hadas madrinas, Jean-Jacques Rousseau y David Hume, acudieron juntos a la Rookery y puede suponerse que concedieron al pequeño con un beso divinos dones intelectuales. Bueno, aquí está hablando Keynes con su característica ironía. Lo que está diciendo es que esa familia tenía tales medios pudientes que era frecuentada por intelectuales de esa envergadura. Recuerde usted que esa es, por cierto, la historia de una enemistad famosa que al principio fue una amistad. Hume tenía bastante admiración por Rousseau. Rousseau era un sujeto de un carácter agrio y bastante difícil, total que terminó recalando en Inglaterra. Hume trató de ayudarlo, lo cual probó ser casi imposible, pero en ese momento estaban en la casa del papá de Robert Malthus y allá fueron a parar los dos y dice, bueno, esas eran las hadas madrinas que le dieron dones intelectuales a este joven aparentemente. Luego dice más Keynes, y estoy en la página 22. En 1798, cuando Malthus tenía 32 años, se publica anónimamente el ensayo sobre la población y pone el título completo, ¿no? En lo que afecta al señor Welles, dice, la primera edición fue un volumen en octavo de unas 50.000 palabras. Es un libro casi completamente distinto y para la posteridad superior a la segunda edición en cuarto, 5 años después. Al llegar a su quinta edición, el libro se había inflado a unas 250.000 palabras en 3 volúmenes. Imagínense ustedes. Cuando está diciendo cuartos y octavos, está hablando en términos de tipografía, es decir, de la forma como es un folio doblado en cuarto, lo cual da un tamaño de libro, o en octavo, que le da una especie ya de librito más pequeño. Comenzó siendo un libro en octavos y pasó a cuartos y luego terminó siendo un libro bastante más denso, con volúmenes y todo. Pero no deja Keynes de colocar su ironía y la pone acá en voz del poeta Samuel Coleridge, que dice lo siguiente, estoy en la página 24, es que se necesita un volumen en cuarto para enseñarnos que de la pobreza vienen grandes miserias y vicios y que la pobreza en su peor forma debe estar presente allá donde hay más bocas que panes y más cabezas que sesos. A juzgar por la rareza del libro, dice Keynes, la primera edición debió ser muy corta. Malthus afirmó en 1820 que no había sacado de todos sus escritos arriba de 1.000 libras en conjunto. Y sabemos que se agotó casi inmediatamente, aunque hubieron de pasar 5 años antes de que apareciese una segunda. Es decir, él explica las razones por las cuales seguramente este señor se puso a ampliar un poco el texto. Repito, es una idea basal sobre la cual entonces él trata de dar casos históricos, orígenes, metodológicamente la estira un poquito.
pero realmente de lo que se trata es de lo que les coloqué al comienzo, las tres premisas fundamentales. Y paso ya directamente donde Malthus, y fíjense, estoy acá en el capítulo 1. Y él dice más o menos lo que yo les puse como resumen, página 72, y dice así: creo poder honradamente sentar los dos postulados siguientes, dos puntos. Primero, el alimento es necesario a la existencia del hombre. Segundo, la pasión entre los sexos es necesaria y se mantendrá prácticamente en el estado actual. Estas dos leyes, que han regido desde los tiempos más remotos del conocimiento humano, aparecen como leyes fijas de la naturaleza y no habiéndose jamás observado en ellas el menor cambio. Entonces pasa un poco más adelante y añade ya el postulado del libro, página 73. Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Ahí tiene usted pues lo que les decíamos y tiene los dos tipos de progresiones que ya nosotros dilucidamos acá. Sigo adelante, paso al capítulo 2. Lo más proteico, lo más importante de este trabajo me parece a mí que está en esos 5 o 6 primeros capítulos. El resto son críticas a la obra de Godwin, un par de cosas que él se permite, pero que añaden poco a la sustancia de una tesis que, repito, tiene que ser pensada y repensada por cada generación, porque el problema ha sido paliado, mas no ha sido eliminado para siempre. Dice acá lo siguiente, fíjense, este es el capítulo. Él tuvo seguramente acceso a ideas de Benjamin Franklin, el pensador norteamericano, y allí seguramente tuvo la idea de cuanto que la población de las colonias en Estados Unidos, que tenía condiciones muy especiales y muy benévolas, lograba duplicarse completamente cada 25 años. Y dice lo siguiente en la página 77. En los Estados Unidos de América, donde los medios de subsistencia han sido más abundantes, las costumbres más puras y, por consiguiente, los matrimonios más fáciles y precoces que en cualquiera de los países modernos de Europa, la población resulta haber doblado en el curso de 25 años. Consideremos ahora cualquier territorio, por ejemplo esta isla, está en Inglaterra, ¿no? Y veamos cuál podría ser el ritmo de aumento de su producción de víveres. Empezaremos considerando el actual régimen de cultivos. Si admitimos que con la mayor administración posible, parcelando la tierra y dando el máximo impulso a la agricultura, se puede conseguir doblar la producción al término de los primeros 25 años, creo que nadie podrá acusarnos de excesiva parquedad. Pero lo que ya es imposible suponer es que en los 25 años siguientes la población vaya a cuadruplicarse. Sería contrario a todas nuestras nociones sobre la fecundidad de la tierra, lo que está diciendo allí. Supongamos que ahorita estamos en el año 0 y decimos, bueno, vamos a duplicar toda nuestra producción y nos tardamos 25 años, que era el año que decía Franklin para la población, y nos emparejamos. Bueno, la población va a lograr en los próximos 25 años después volver a duplicarse, mientras que entonces nosotros no, porque vamos a estar ya prácticamente a tope de nuestra capacidad. Dice más Malthus en la 78. La población de nuestra isla es actualmente de unos 7 millones. Supongamos que la producción actual baste para mantener esta población. Al cabo de los primeros 25 años, la población sería de 14 millones y como el alimento habría también doblado, bastaría a su manutención. En los 25 años siguientes, la población sería ya de 28 millones y el alimento disponible correspondería a una población de tan solo 21 millones. En el periodo siguiente, la población sería de 56 millones y las subsistencias apenas serían suficientes para la mitad de esa población. Y al término del primer siglo, la población habría alcanzado la cifra de 112 millones, mientras los víveres producidos corresponderían al sustento de 35 millones, quedando 77 millones de seres totalmente privados de alimento. Bueno, aquí tienen ustedes pues un escenario apocalíptico perfecto, el que diagrama Malthus. Por supuesto, en nuestro siglo se ha probado que muchas de esas premisas son falsas, son extremadas, son simplemente cálculos de hoja, pero no tienen traslación en la vida real, no tienen aplicación, repetíamos, en cuanto a que podía haber luego un estado de producciones variadas y consumo variado, en donde los países con mayores niveles de vida iban perfectamente
drásticamente a reducir su natalidad o iban a tener otros intereses. Es decir, iba a haber una cantidad, a eso para no sumar el término de las tecnologías en producción de alimentos, tecnologías que facilitaron las migraciones de un punto a otro y una cantidad de otros factores. Entonces, allí es importante. Creo que puedo darle un par de lecturas más. Ya ustedes están tomando seguramente una idea clara de lo que nos expone Malthus. Y fíjense otra cosa importante. A partir de esa gran premisa empieza a deducir, ¿no? Entonces, el valor de lo que sería el trabajo en la medida en que se produzca la superpoblación, los costos de producción pueden entonces caer, pero entonces la población aumenta. Hay una cantidad de factores que hacen que la teoría tenga cierto especie de giro cíclico. Aquí está su teoría de la historia, que me pareció también interesante. Lo siguiente, está en la página 92. Dice así: el prodigioso derroche de vidas humanas producido por luchas perpetuas por el espacio y el alimento ha sido ampliamente compensado por la enorme fuerza de crecimiento de la población. Estoy hablando en términos de la historia. Un Alarico, un Atila, un Gengis Khan y los jefes que les rodeaban combatían tal vez por la gloria, por la fama de sus conquistas, pero lo que realmente puso en movimiento la gran marea migratoria del norte y lo que continuó impulsándola en diferentes épocas contra China, Persia, Italia e incluso Egipto fue la escasez de alimentos y la desproporción entre la población y los medios de subsistencia. Entonces él establece pues una especie de resolución histórica en la cual él dice, bueno, es esto, es esta búsqueda lo que ha promovido los movimientos de grandes masas, movimientos que pueden ser migratorios o movimientos que pueden ser bélicos, de conquista, como se han dado, y él lo reduce al punto de la producción de los alimentos, ¿no? Insisto, muy importante. Dice acá, esto en la página 111, y ya para cerrar, les pongo aquello de las leyes de los pobres, las Poor Laws, que él, por cierto, critica muchísimo. Él las ve como algo terrible, porque ya les digo más o menos en sus palabras, dice acá en la página 111, todo aumento de la población sin incremento proporcional del alimento, producirá el mismo efecto reduciendo el valor del título de cada individuo. El precio de los artículos alimenticios aumentará cada vez que la población crezca con más rapidez que los medios de subsistencia o cuando se modifique la distribución del dinero de la sociedad. Las Poor Laws, las leyes para pobres inglesas, tienden a empeorar la situación general de los pobres en las dos formas que acabamos de ver. En primer lugar, tienden evidentemente a aumentar la población sin incrementar las subsistencias. Puede decirse que estas leyes, en cierta medida, crean a los pobres que luego tratan de mantener. En segundo lugar, la cantidad de provisiones consumidas en los asilos por un sector de la sociedad que en general no puede ser considerado como el más valioso, reduce las raciones de los miembros más hacendosos y merecedores, obligando de esta manera a algunos a sacrificar su independencia. Dice así, bueno, y ahí usted ve que la terminología es bastante fuerte, ¿no? Él habla de sectores productivos, sectores menos productivos, etc. Y al final dice y remata ese capítulo, que está el capítulo 5, dice, no me cabe la menor duda de que las leyes de beneficencia inglesa han contribuido a elevar el precio de las subsistencias y a rebajar el precio real del trabajo. Han contribuido, por tanto, a empobrecer a esa clase de la población que no posee más que su trabajo. Una situación bastante interesante, repetimos, fíjense la capacidad deductiva en razón de lo que él dice, de aquella disonancia entre la producción de alimentos y el crecimiento poblacional. Y todo este ensayo termina de la manera siguiente. Recuerde que es un clérigo este sujeto, ¿no? Y que tiene una impronta religiosa, y justamente lo hace con esa alusión en la última página del ensayo, en la 282, capítulo final, ¿no? 19. Dice así, la maldad existe en el mundo para suscitar no la desesperación, sino la actividad. No debemos someternos a ella pacientemente, sino esforzarnos por evitarla. No solo es el interés, sino la obligación de todo individuo desplegar todos sus esfuerzos para eliminar la maldad que haya en él y en el círculo de personas más amplio al que alcance su influencia. Y cuanto más se empeñe en esa labor, más acertadamente dirija sus esfuerzos y mayores éxitos obtenga, más se enaltecerá y dignificará su alma y más plenamente cumplirá la voluntad de su creador. Bueno, ahí tiene usted un postulado bastante interesante que es casi congeniante con muchos de los protestantes europeos, ¿no? Eso de la maldad no existe, sino que no es para desesperarnos, sino para vencerla con actividad. Es una cosa donde el individuo toma un protagonismo importante. Este es el libro que hemos estado trajinando.
el ensayo, primer ensayo sobre la población de Robert Malthus, la edición de Alianza Editorial. Hay muchas otras, yo recomiendo cualquiera. Es un texto que amerita ser pensado. Si usted tiene tiempo, aquí no hay razones contundentes ni absolutamente demoledoras que puedan decir este texto es falso. Este texto puede probarse falso en un momento, como pueden probarlo bastante veraz otras situaciones históricas, incluso en el siglo XX. Repetimos el caso de las hambrunas. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor síganos, márquenos con la campanita, esté pendiente que ya vendremos con muchos más textos para discutirlos acá y además disfrutar de la compañía de personas que nos siguen y que les interesan estas grandes ideas de la humanidad. Es también el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.